El teorema de Norton. Todo circuito eléctrico o electrónico se puede representar con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Listo? Eso es Thevenin Norton. Pero gráficamente, nosotros aquí con estos televisores o cualquier cosa, tenemos puertos por donde queramos. ¿Sí? Hoy en día televisores de estos vienen con ¿cuántos? 100 puertos, 1000 puertos. Y no es que mi televisor tiene 8 puertos USB. ¿Cuántos usa? Ninguno. ¿Sí? Y entonces pagamos la gana por cada uno de ellos. Ese televisor tiene 4 puertos. Tiene puertos de instrumentos, VGA. ¿Qué quiero que nosotros analicemos? Que yo podría poner un multímetro y hacer las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito que ahorita les voy a explicar y llegar y hacer voltaje de circuito abierto. Venga, multímetro transmitido, me dio 5 voltios. Hacer la prueba de cortocircuito, que no es hacer un corto sobre eso, porque si no, pues quemo el aparato. ¿Listo? Por eso ese tipo de pruebas no se pueden hacer en la casa, tienen que ser controladas. Entonces yo llego y hago la corriente de cortocircuito y mido la corriente. Me dio 1 amperio. Prueba de circuito abierto, prueba de cortocircuito. Se lo hago a cada uno de los puertos. Con esa información del voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, sé cuál es el equivalente de cualquier cosa. Y cada uno de los puertos son diferentes. Donde yo haga la prueba, todo va a ser completamente diferente. ¿Lo pueden hacer con sus celulares? Sí, claro. ¿Por qué? Porque técnicamente esto por aquí es una USB. No importa qué tipo de puerto tengan, todos conectamos a USB. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos hacer voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito y saber el equivalente Thevenin o Norton del celular. Eso es lo que ellos nos dijeron. ¿Y para qué sirve el poder representarlos de esta forma? Porque Thevenin y Norton nos permiten encontrar y saber cuándo hay la máxima transferencia de potencia. Eso es lo que nosotros buscamos en electrónica. Todos nosotros, ¿qué es lo que hacemos con los controles remotos? Pues, facilito. Los controles remotos tienen baterías AA o AAA, ¿sí o no? 2 baterías por lo general, hay algunos que vienen con más. 2 baterías, eso quiere decir que el control remoto ¿con cuánto se alimenta? Con 3 voltios. ¿Qué es lo que hacemos cuando no nos responde? Le quitamos las baterías, las cambiamos de orden y ahí medio funcionan por otro ratito más, ¿sí o no? Y entonces uno se está canaleando, está viendo series, entonces uno sigue viendo sus series. ¿Vale? Nosotros, como estudiantes de electrónica, tenemos que aprovechar la energía que nos dan esas 2 pilitas y saber para que funcione no mejor, sino lo más largo posible. Muchos de nosotros aquí tuvimos juguetes chinos, ¿sí? Muñequitas, muñequitos, carritos, controles remotos, y de hoy en día pues todavía nos siguen regalando esos jugueticos, ¿sí o no? Y esos jugueticos tienen por lo general 4 baterías. Uno termina comprando 4 baterías recargables, porque si le conectamos las 4 baterías normales, en menos de 24 horas ya están acabadas. ¿Sí? O sea, no es eficiente el uso de esos jugueticos en la transferencia de potencia. Tenemos que encontrar la relación del circuito Thevenin y Norton a todos esos circuitos o a cualquiera para que haya máxima transferencia de potencia. Eso es lo que tenemos que buscar ahí. Eso es lo que enseñaron ellos 2, la máxima transferencia de potencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar que cualquier circuito el equivalente Thevenin y Norton, y de ahora en adelante ustedes me van a calcular la máxima transferencia de potencia de cualquier circuito
y la eficiencia del semestre. ¿Listos? El objetivo de estudiar Thevenin y Norton es encontrar la eficiencia y la máxima transferencia de potencia de cualquier circuito. ¿Vale? Ese es el objetivo. ¿En cuánto lo vamos a lograr? En 2 o 3 semanas. Cuando lo logremos, nos vamos a desbocar a repetir todo el semestre de forma rápida con fuentes dependientes. Y se van a dar cuenta que va a ser un paseo. ¿Vale? Y después de eso, nos vamos a meter a electrónica, porque vamos a aprender amplificadores operacionales, transistores desde circuitos. Entonces, muchachos, y después de eso, se acabó el semestre. ¿Qué es lo que cada uno de ellos nos enseña? Thevenin enseña el concepto de voltaje OC, Open Circuit, voltaje de circuito abierto. ¿Listos? Open Circuit. Ustedes me van a estar escuchando mucho el OC, el Open Circuit. Para ustedes, ¿qué es el Open Circuit? No tiene carga. ¿Listo? Sin carga. No tiene nada conectado. ¿Vale? Eso es voltaje de circuito abierto. Y es la prueba que hizo Thevenin para poder encontrar su comportamiento y su circuito. Thevenin, ¿qué hizo? Cortocircuito. Y esto es la corriente de short circuit. La corriente de cortocircuito. ¿Listo? Literalmente, nosotros ¿qué vamos a hacer? Eso. Vamos a hacer cortos y vamos a hacer circuitos abiertos. Utilizando ese concepto, vamos a calcular la relación que existe entre estos dos circuitos. Aquí tenemos un voltaje, aquí tenemos una corriente. Estos dos circuitos se relacionan ¿por qué elemento? La resistencia. No había conexión, no hubo teléfono, no hubo publicación, no había cómo entre Francia y Estados Unidos se hablaran. Pero el elemento que entre los dos asociaron con sus pruebas fue la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente, ellos hablan de que cada uno de sus circuitos tiene una resistencia equivalente, ¿vale? Que más adelante relacionaron los dos circuitos, ¿vale? Y dijeron, y a nosotros nos enseñaron la resistencia de Thevenin. ¿Listos? Y comenzamos a calcular la resistencia de Thevenin. La relación entre los dos circuitos es la resistencia. Entonces, a ustedes les han enseñado, venga, el multímetro mide las resistencias equivalentes. Venga, midamos la resistencia equivalente de eso. ¿De acuerdo? Que están en serie, en paralelo, todo el cuento. Pero no siempre se va a ver que los circuitos están en serie o en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con Thevenin y Norton? Encontrar resistencias equivalentes. Y divertirnos de lo lindo resolviendo circuitos. Dicho eso, esa es la teoría general de los teoremas. Dicho eso, arranquemos a calcular Thevenin y Norton. Y como siempre, con un circuito muy sencillo. ¿Vale? Y el circuito que vamos a resolver, el primero que vamos a resolver, va a ser el siguiente. ¿Estoy otro juego? Vamos a usar un circuito muy sencillo.
Vamos a usar un circuito muy sencillo. ¿Se les puede enseñar un truco con ChatGPT para resolver circuitos? Sí, también. Pero tienen que saber simular. Entonces no saben. El caso es que es lo siguiente, ¿vale? ¿Cómo sabemos que nos están pidiendo Thevenin y Norton? ¿Vale? Nos tienen que decir sí o sí en dónde lo vamos a calcular, ¿vale? ¿Por qué? Nuevamente, siempre el ejemplo del televisor. ¿Cuántos puertos tiene un televisor? Este tiene 4 puertos, ¿vale? Entonces, en cada uno de los puertos, el circuito equivalente va a ser diferente, ¿vale? Aquí yo puedo hacerlo donde quiera y el circuito equivalente va a ser diferente. Lo vamos a calcular de 3 formas con este circuito para que se den cuenta. El primero que vamos a utilizar es que siempre me van a decir, venga, entre el punto A y el punto B, quiero que me calculen el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Siempre me van a tener que decir entre qué punto y qué punto. ¿Listos? Si a ustedes les dicen y les marcan A y B, pues le están diciendo mensaje subliminal, circuito equivalente de Thevenin y Norton, ¿vale? Siempre relacionenlo automáticamente. ¿Y quién fue primero, la A o la B? Entonces, eso significa que A es positivo, B es negativo. Si a ustedes le dicen D, E, F, G, H, donde le indiquen en el circuito positivo o negativo. ¿Listos? Siempre. Entonces, aquí es donde yo tengo que encontrar el circuito equivalente de Thevenin o de Norton, ¿vale? ¿Va a existir una relación entre los dos? Sí. Ahora, sobre ese circuito, ¿qué es lo que vamos a entender inicialmente? Lo que yo quiero que entiendan inicialmente es este circuito, que es muy sencillo, que si se dan cuenta, ¿eso qué es? Un divisor de voltaje, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender el concepto de Thevenin y Norton. ¿Y cuál es el concepto de Thevenin? Voltaje de circuito abierto. Y el concepto de Norton, corriente de cortocircuito. ¿Listos? Ese es el concepto que está escondido ahí. Entonces, voltaje de circuito abierto, ¿qué significa para encontrarlo ahí? El voltaje de circuito abierto es entre A y B. Voltaje open circuit, voltaje de circuito abierto. Ese es el voltaje que yo tengo que calcular. ¿Y el voltaje de circuito abierto cuánto vale? En ese circuito que está allá. El voltaje de circuito abierto, les acabé de decir. ¿Listos? Si ustedes cogieran el multímetro, ¿qué voltaje están midiendo ahí? El de la resistencia de 10K. ¿Ya? Ese es el voltaje de circuito abierto. El voltaje que están midiendo acá es este, de esta resistencia. ¿Y eso qué es? Un divisor de voltaje, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto da? Pues sería 10K por el voltaje que está entrando, 12 voltios, sobre la suma de las resistencias, 40K. ¿Cuánto nos da el voltaje de circuito abierto? ¿Cuánto? 3 voltios. 3 voltios. ¿Ya? ¿Sale? ¿Vale? Hemos encontrado el voltaje de circuito abierto. Así de simple es el concepto. No tienen y profe, y sí, no, nada, es eso, no más. Es el voltaje que hay entre esos dos puntos. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La corriente de cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Pues un cortocircuito es esto. Cortocircuitamos los dos puntos, los unimos, cortocircuito. Y entonces, venga, la corriente de cortocircuito, la corriente de short circuit.
la corriente de cortocircuito. Junten los dos medios y midan la corriente que está pasando por ahí, la corriente de cortocircuito. ¿Listos? ¿Cuánto tiene un cortocircuito en resistencia? ¿Ah? La resistencia de un cortocircuito, ¿de cuánto es? 0. La resistencia de un cortocircuito, 0. La resistencia de un circuito abierto, infinita. ¿Listos? Ojo, la resistencia de un cortocircuito es 0. Entonces 0 en paralelo con 10K, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0 en paralelo con 10K, ¿cuánto les da? 0. ¿0? Infinito. Infinito. Multiplicar por arriba por 0 le va a 0. No. 0. Por eso es que es tan complicado hacer un corto. Porque un corto simplemente se lleva todo. 0. Entonces, si estoy sacando la corriente de cortocircuito en paralelo de resistencia 0 con una de 10K, ¿cuánto me da? 0. Listos. Y el circuito queda así. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? ¿Sí ven? Es tan sencillo que están confundidos, pues. El voltaje sobre la resistencia. 12 voltios sobre 30K. ¿Cuánto les da? ¿Cero qué? ¿0 punto qué? 4 miliamperios, 0.4. 0.4, que no son 4 miliamperios. 0.4 mili. 0.4 mili. ¿Listo? 0.4 miliamperios. 0.4 miliamperios. ¿Listo? Igual, ya tenemos la corriente de cortocircuito. Ya resolvimos el problema. ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin acá va a ser una fuente de voltaje. ¿De cuánto? 3 voltios. Con una resistencia en serie, el punto A y el punto B. No hemos calculado la resistencia. El de Norton, una corriente. ¿De cuánto? 0.4 miliamperios. Con una resistencia en paralelo, que es la resistencia de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Punto A, punto B. ¿De acuerdo? Pues resulta que estos manos agarran la ley de Ohm. ¿Ellos la agarraron? No. Más adelante, cuando comienzan a estudiar el comportamiento de los dos circuitos y mirar qué hay en común, estamos hablando del año 1950, analizan los dos y encuentran una relación con la ley de Ohm, en donde dice que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje del circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Y entonces, voltaje de circuito abierto, ¿cuánto es? 3. Corriente de cortocircuito, 0.4. ¿Cuánto vale la resistencia? Entonces la resistencia es igual a 7.5K ohmios. Y esto es 7.5 y esto es 7.5K. De eso se trata lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar mallas, nodos, los conceptos que tengamos de resolver circuitos, superposición, todo lo necesario para ¿qué? Para encontrar la corriente de cortocircuito o el voltaje de circuito abierto y encontrar resistencias equivalentes. ¿Para qué? Primero, resolvamos cualquier cantidad de circuitos. Porque si antes teníamos, como dicen por ahí ese programa en la noche, si antes lo hacían una vez, ahora lo van a hacer el doble. ¿Por qué el doble? Porque tiene voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Van a tener que resolver dos circuitos
a precio de 1. ¿Listo? Ese es el circuito equivalente de Thevenin. Thevenin dice 3 voltios con una resistencia equivalente. La resistencia equivalente es 7.5K. Norton dice 0.4 miliamperios con una resistencia de 7.5K. Comprobemos que es 7.5K. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues el circuito original tenía acá la resistencia de 10K. ¿De acuerdo? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Los circuitos fáciles. Apaguen la fuente de voltaje. ¿Y cómo apagamos la fuente de voltaje? ¿La reemplazamos por quién? Por un corto. Listo. Entonces, si esto es un corto, quitemos entonces la fuente. ¿Y cuánto es la resistencia equivalente? Está en paralelo 30K y 10K. 30K paralelo con 10K, ¿cuánto le da? 7.5K. ¿Listo? De esto se trata. Thevenin y Norton. Y lo van a usar de aquí para adelante por montones. ¿Vale? Yo también le dije, no importa en dónde es el punto A y el punto B, sí importa. Y vamos a hacer con este mismo circuito, ¿vale? Que estamos estudiando, fuente de voltaje, 12 voltios, pero ahora vamos a calcular el equivalente entre esos dos puntos. Esto es A y esto es B. ¿Listo? ¿El mismo circuito? No es el mismo circuito porque ya nos cambió. Y entonces tenemos que resolver cuánto vale el voltaje del circuito abierto, cuánto vale la corriente del cortocircuito. ¿Listos? Y entonces, ¿quién fue primero? ¿A o B? No, profe. Listo, positivo o negativo. Voltaje de circuito abierto, voltaje de circuito abierto. ¿Qué tenemos aquí? El mismo divisor de voltajes. ¿Y qué voltaje es el voltaje de circuito abierto? ¿Cuánto nos da? Entonces ustedes ya lo pueden calcular. El voltaje de circuito abierto pues será 30K por el voltaje de 12 voltios sobre la suma, 40K. ¿Cuánto les da? 9 voltios. Claro, ¿por qué 9 voltios? Porque la fuente es 2 y calculamos 3, tiene que ser. Vale. Obvio, digo, ¿no? Más adelante vamos a ver si está obvio. ¿Listo? Ya, el voltaje de circuito abierto. Ya lo calculamos. Corriente de cortocircuito, calculemos la corriente. La corriente de cortocircuito, entonces hacemos el corto acá. Y ese corto se nos lleva a la resistencia de ¿qué? De 30K. Se fue la resistencia de 30K. ¿Vale? La corriente de short circuit. Venga, la corriente de short circuit. Corriente de cortocircuito. Y ahora, esa corriente que es igual a 12 voltios sobre 10K, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Por qué? 1.2 miliamperios. ¿De dónde sacamos 1.2? Pues 12 voltios sobre 10K. ¿Listo? Ya encontramos. Pues ya encontramos el circuito equivalente. Voltaje de Thevenin, pues una fuente de 9 voltios. Norton, 1.2 miliamperios. La resistencia, voltaje de circuito abierto sobre corriente de cortocircuito, ¿cuánto le dio? No puede cambiar. ¿Listo? Y encontramos el mismo circuito. No encontramos el mismo circuito, la misma resistencia de Thevenin, pero los voltajes son completamente diferentes. Con este circuito, ¿qué es lo que yo hago? Que entiendan qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y entonces, como siempre, vámonos a irnos complicando. Y este lo suelto solitos. A ver cómo nos va. Es igual de sencillo.